Muy buenos días a todos. Me presento por las dudas, soy el rector de la Universidad Nacional de Rosario, una de las universidades fundadoras de nuestra asociación. Me da muchísimo gusto estar acá. Quiero agradecer a los dos rectores anfitriones que la casualidad me los puso en el eje, o sea que me simplifica el contacto visual con ellos. Muchas gracias, en serio, por la amabilidad y por la calidad de la atención. Bueno, nos han pedido, en rigor de verdad, en reemplazo de algunos colegas que tuvieron dificultades y defeccionaron a último momento por fuerza mayor, nos han pedido que hiciésemos una presentación breve, va a ser breve sobre todo, ya era breve en principio, pero el tiempo está avanzando, así que vamos a ser aún más breves, pero creo que es suficiente para el objetivo que nos hemos planteado. Una breve exposición, decía, sobre la reforma universitaria de Córdoba, propiamente dicha, pensando también en que no en todas partes esto se conoce, hay en la sala alumnos, estudiantes de esta universidad, que probablemente, no quiero prejuzgar, pero en fin, los organizadores consideran que es oportuno hacer esto y con mucho gusto hemos asumido acá con el colega y amigo la posibilidad de hacer esto. Me gustaría partir de una caracterización, digamos, de una descripción de la Universidad de Córdoba en ese momento, o en todo caso de la historia de la Universidad de Córdoba. Como ustedes saben, creo que sabrán, es una universidad antigua, de las más antiguas del continente, por supuesto, por lejos, la más antigua de la República Argentina. En 1613 se crea la universidad, si bien obtiene la autorización primero del Papa y pocos años después del rey de España, en la década del 20, pero en el 13 se abren los estudios de grado, lo que le confiere años después el Papa y confirmado por el rey, es la autorización a emitir los grados. Pero los estudios empiezan en 1613 sobre la base de un colegio máximo que había creado la Compañía de Jesús en 1610. La compañía siempre tuvo una presencia significativa en el Río de la Plata, en particular en Córdoba. Hay restos, rasgos, digamos, señales de esa presencia de varios siglos. Y en particular, en pleno centro, en la manzana jesuítica, digamos, ahí nace la institución a principios del siglo XVII, como les estoy diciendo. Con el proceso de autonomización y de independencia de las provincias del Río de la Plata, ya estoy usando el nombre de la primera mitad del siglo XIX, es decir, el ex virreinato del Río de la Plata, que fue creado en 1776, con capital en la Ciudad de Buenos Aires, en 1810 da el primer signo de voluntad de autonomía, de autogobierno, pero finalmente se formaliza esto en la Declaración de la Independencia del Congreso de Tucumán de 1816. En la década del 20, el gobierno, en ese momento la Argentina, lo recuerdo para los que no lo tengan presente, la Argentina estuvo sin una organización centralizada, integral para todo el país durante varias décadas. Hubo algunos intentos, pero entre 1810 y 1853, que es cuando finalmente se sanciona una constitución que contiene a todos, hay un proceso de búsqueda de esa organización, pero con resultados, los pocos que hubo, muy transitorios. Por eso se conoce como el proceso de organización nacional. Y ganan peso, protagonismo, gobiernos locales, territoriales, que son los orígenes de nuestras provincias. Como ustedes sabrán, tenemos un régimen federal de gobierno que parte de asumir, cuando finalmente se constituye la nación o la confederación en 1853 con la Constitución, se asume allí que había estados preexistentes, las provincias, que se habían gestado en esas décadas de organización nacional. Provincias que a su vez se estructuran sobre la base de cabildos
locales, municipales. Entonces el Cabildo de la ciudad de Córdoba genera lo que con el tiempo termina siendo la provincia de Córdoba. Cabildo de Tucumán, Cabildo de Mendoza, etcétera, etcétera. Santa Fe, por supuesto. Buenos Aires, ni hablar. En fin, ¿por qué cuento esto? Porque durante esos años, esas décadas, la autoridad efectiva en el territorio de la entonces llamada Confederación o Provincias Unidas del Río de la Plata, la autoridad directa era la de las provincias, nacientes provincias. Entonces, el gobernador de Córdoba provincializa la universidad, que todavía seguía siendo eclesiástica, gestionada por la Iglesia, en la década del 20, o sea, unos cuantos años después de la independencia, pasa a la esfera estatal provincial. Y en la década del 50, entre 2 y 6 años, porque fue un proceso que llevó algunos años, después de la Constitución del 53, se nacionaliza la universidad. En ese contexto, podríamos asumir que hubo un avance del espíritu laico, pero de todas formas, la inercia de la tradición clerical siguió pesando a pesar de esa transferencia primero a la provincia y después a la nación. Pero de todas formas, esa transferencia al Estado produjo alteraciones, renovaciones en la oferta académica, la estructura académica, el modo de afrontar el proceso formativo, que fue mucho más moderno y tendiendo a una perspectiva laica. Esto es relevante porque estoy hablando de tendencias, pero la vigencia de la influencia de esa tradición plurisecular clerical siguió teniendo peso, aún en un estado ya de universidades estatales. Y esto es un poco lo que marca el origen de esa revuelta de la segunda década del siglo XX. En 1918 hay una serie de circunstancias, no interesan tanto los detalles. Hay una elección de un nuevo gobierno, un nuevo rector, que es muy cuestionada por los alumnos, en fin, pero hay, como ya se mencionó en estos días, hay antecedentes. Obviamente no es el punto cero de nada, pero vamos a detenernos un segundo en la eclosión que sucede allí, en junio en particular de 1918. La revuelta de los alumnos toma características de crítica radical a esa inercia del espíritu clerical que todavía estaba presente, que se vivía en la universidad, una reivindicación de la libertad de cátedra, de la autonomía de pensamiento, de un abordaje más científico y mucho menos sesgado desde lo religioso, y también una mayor apertura en términos de facilitar el acceso de mayor número de jóvenes, y también una apertura a las nuevas ideas. Recordemos que en ese periodo el mundo occidental vivía algunas convulsiones. En el 18 termina la Gran Guerra, se decía en esa época, después lamentablemente la llamamos Primera Guerra Mundial, porque hubo una segunda. La Gran Guerra acababa de terminar, o estaba terminando. El año antes se había consolidado, había ganado la revolución bolchevique en Rusia. En año anterior, en el 16, se había elegido por primera vez un presidente constitucional en Argentina con el voto universal. Voto universal, hay que recordarlo, para, en rigor de verdad, la mitad del universo, es decir, los varones, ¿no? El voto femenino vino después. Pero antes de eso no existía ni siquiera el voto universal garantizado para esa mitad del universo. En fin, y además una serie de, obviamente, evolución del pensamiento, de ideas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento de
renovación cultural, política, de cuestionamiento al orden tradicional, y no solo cuestionamiento, sino evidentemente el desarmado de parte de ese orden tradicional en Europa, incluso en la sociedad argentina, con este recurso de la ley Sáenz Peña, se llama, por el presidente que promulgó la ley del sufragio universal. En ese contexto se produce esta transformación. Yo pienso que no es forzado asumir lo que por otra parte dicen algunos historiadores o sociólogos, estudiosos de la sociedad argentina, que en esos años hay un avance, un desarrollo de una creciente clase media en la sociedad argentina, en parte fruto de un proceso inmigratorio muy significativo del último cuarto, diría, o último tercio del siglo XIX y que continuaba, por supuesto, en los primeros años, primeras décadas del siglo XX. La sociedad argentina se transformó radicalmente. Primero creció muchísimo el número de habitantes, en gran medida consecuencia de este aporte inmigratorio muy variado, pero fundamentalmente europeo y también un poco en una cantidad no despreciable de Oriente Medio, de países que todavía estaban hasta poco tiempo antes en la órbita del Imperio Otomano, el Imperio Turco. Bueno, los hijos de esa clase media que se estaba consolidando, urbana fundamentalmente, una parte de esa inmigración fue a las zonas rurales, pero hubo un impacto muy grande en la población urbana, entendían la utilidad, el potencial de la educación superior, de la educación universitaria, como un instrumento de movilidad social, movilidad ascendente, por supuesto, y además expresaban una cultura mucho más liberal, mucho más abierta, mucho más reivindicativa de las libertades individuales, menos dispuesta a soportar el autoritarismo de las clases dominantes de la oligarquía tradicional, en fin. En ese contexto se produce la reforma universitaria, por lo cual podemos considerarla una reivindicación de una mayor autonomía individual y en particular de este sector importante y en expansión de la sociedad, una reivindicación de la libertad de ideas y de un acceso más amplio a la vida universitaria, y una crítica, como decía antes, a los resabios de clericalismo que todavía existían. Entonces, yo me voy a permitir hacer alguna breve reflexión como para concluir esta parte. Después le paso la palabra a mi compañero de estrado. Quiero compartir con ustedes una reflexión respecto de la vigencia, la posibilidad de definir qué significado tendría hoy la reforma, o en todo caso, cuál es la vigencia, qué valor actualizado de aquella rebelión estudiantil podríamos asignarle hoy. Si asumimos que la reforma fue una apertura de esa universidad, que era muy pequeña, pensemos que en esos años en la Argentina había solo 3 universidades. Esta era la primera, la segunda fue la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que la gestó el presidente Rivadavia, uno de esos intentos de organización nacional que duraron poquísimo en 1821, también sobre la base de una institución preexistente de los jesuitas, ahí en la Manzana de las Luces. Y la tercera, la de, lo tengo por acá, el secretario La Plata, no estoy viendo, allá, de finales del siglo XIX, en concomitancia con la creación de la nueva capital de la provincia por haberse federalizado su antigua capital, que es la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, un sistema universitario muy reducido, con una población que se contaba en algunos miles, frente al 1,5 millones más o menos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la reforma pretende una demolición de estos muros que encerraban los claustros en términos físicos, en términos de accesibilidad y en términos culturales e ideológicos. Hay una apertura, una demolición de estos muros que encerraban a la universidad. En esa perspectiva, hay estudiosos que lo plantean como un gesto, un acto fuerte de modernización de la sociedad argentina. Y yo creo que ahí están algunos valores interesantes que es posible reivindicar en el presente, digamos. Yo creo que la universidad, inspirada en esa rebelión, puede hacer un intento de poner en clave contemporánea esa modernización, esa apertura. Evidentemente, la Universidad Argentina ha avanzado muchísimo en términos de accesibilidad, de presencia en el territorio. Estamos lejos de estar satisfechos, pero tenemos sin duda uno de los sistemas más abiertos y más inclusivos, repito, lejos de cualquier signo de autocomplacencia. Lo que queda por hacer es infinitamente grande todavía. Pero, y es allí donde tenemos que tal vez articular esa visión de la apertura y de la demolición de los muros. Hay sectores de la población argentina que, a pesar de lo generoso que es intrínsecamente el sistema, de acceso libre prácticamente en todas las carreras y de gratuidad. La gratuidad no es un atributo de la reforma, esto es bueno saberlo. Sí, una apertura mayor, etcétera, como decíamos antes, pero la gratuidad llegó 3 décadas después, de todas formas bastante prematuramente en el contexto latinoamericano. En fin, el tiempo que se nos otorgó avanza rápidamente, así que yo aquí termino y le dejo la palabra al amigo Mas Vélez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a intentar presentar algunas ideas desordenadas, como en una pintura expresionista, pero no por mérito del expositor que elige esa vía de presentar, sino por defecto. Así que gran parte del trabajo de organizarlas va a depender de ustedes. En un pequeño homenaje al reformismo universitario, ¿no? En donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso colectivo y donde el estrado es un símbolo a demoler y no un privilegio obtenido, no importa por qué vía. Escuchaba recién a Héctor y me parecía que valía la pena rescatar 3 líneas de lectura de aquellos acontecimientos, ¿no? No ocurrían en el vacío. Siria y Sanguinetti, en su libro La Reforma Universitaria, recuerdan que la organización universitaria ha sido objeto de un debate interno que se ha resuelto con distintos equilibrios entre un régimen de cooptación de su profesorado y un régimen resultante de algún procedimiento con intervención del estudiantado de selección. Salamanca, por un lado, si no recuerdo mal. Creo que París es el modelo antagónico que plantean los autores del libro. Una segunda línea de análisis, la resaltaba recién Héctor, es el contexto histórico en el cual estos acontecimientos se producen, que tiene que ver con el advenimiento de los sectores medios al control de los resortes principales del Estado en Argentina. Esa eclosión de los sectores medios en la política argentina se va expresando en distintos ámbitos, y la disputa por el control de los ámbitos de producción de pensamiento y de enseñanza y aprendizaje son parte de ese contexto histórico. Y por último, la dimensión propiamente estudiantil. Se presenta en ese momento en Argentina, así como
contemporáneamente se presenta en la Alemania de su tiempo con otras manifestaciones y en otros países del mundo, es un actor que va a ser relevante a lo largo de ese siglo XX, cuyo papel, obvio, está en discusión hoy, en estos tiempos, en estos primeros años del siglo XXI, y son los estudiantes. Como actores de la política, como dice Portantiero, por su ubicación en el sistema productivo, tienen una libertad de acción y una capacidad de incidencia en la formación de opinión del tejido social que les da un rol relevante como agentes de cambio. Y, entiendo yo, es un rol que se intentó cumplir dentro de los avatares que caracterizaron particularmente a ese siglo, el siglo XX. Estas tres líneas de lectura nos permiten remitirnos a cuáles fueron ese conjunto de propuestas políticas que de alguna manera expresan el resultado de una coalición que con objetivos concertables, pero no necesariamente iguales, confluye para producir estos hechos y para producir un cambio de orden radical en el sistema universitario argentino y particularmente en el sistema de gobierno de la Universidad de Córdoba. Como bien aclaraba antes, nos sentamos acá como el suplente de un suplente que no pudo presentarse, así que espero me disculpen, pero mi lectura de ese conjunto de propuestas va a estar más vinculada a mi experiencia universitaria, enrolado en el reformismo en la Universidad de Buenos Aires, que en un conocimiento exhaustivo, ¿no?, en términos de historiador de los acontecimientos y los datos ¿cómo se llama?, de estos particulares acontecimientos históricos. Como intentaba decir, el listado de esos principios reformistas enunciados en aquel entonces y producto de discusiones a lo largo de todo el siglo XX y parte de en la Universidad Argentina y, según entiendo, en otras universidades del Sur y de Latinoamérica, podemos enunciarlo en, número uno, la autonomía de la universidad y el cogobierno con participación de los tres claustros, un sistema de acceso a la docencia que exigía la docencia libre, no solo en términos de las condiciones de transparencia y competitividad del acceso a la docencia, sino también de la posibilidad de ejercer el derecho a enseñar por todos aquellos que reunieron los requisitos mínimos, asegurando su contracara, el derecho a la libre asistencia, ¿no?, a la posibilidad de tener una multiplicidad de cátedras con perspectivas distintas, entre las cuales el estudiante pudiera elegir, y rescatar la investigación como una función esencial de la universidad y la extensión universitaria. Con particular atención a esta última dimensión, ¿no?, que en el grueso de los estatutos de nuestras universidades se enuncia como función social de la universidad y que tenía por pretensión el que aquellos que producían conocimiento y tenían una participación relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo, en términos de esos conocimientos, ejercieran una acción política en la medida de la transferencia de esos saberes y el aprendizaje de los saberes que el entorno les proponía. Recuerdo cuando Freire criticaba la noción de extensión, revisando la tarea de los profesores de las facultades de agronomía en Brasil, y proponía alguna voz que revisara el concepto que tiene fuerte carga en términos de unilateralidad por alguna otra palabra que rescatara esta noción de diálogo en la cual el extensionista no solo lleva, sino que se trae de vuelta un aprendizaje que es el resultado de esa praxis, ¿no? Laicismo y gratuidad, y una gratuidad asistida por programas de bienestar que permitieran que el acceso a la educación superior no quedara sesgado solo a unos pocos que pudieran pagarla. Una
una visión política, digamos, de las condiciones de construcción de esa universidad que exigía la solidaridad con otros actores relevantes de su tiempo y por eso la enunciación de la necesaria unidad de acción obrero-estudiantil y un internacionalismo, ¿no?, que caracterizó al movimiento y que está expresamente enunciado en reclamar para estos hechos el de ser un tiempo americano. Así está enunciado en el texto del manifiesto liminar de la Reforma. Como es obvio, en la medida en que uno trata de leer estos principios o enunciados de una política, de una plataforma política, a la luz de los códigos de lectura que enunciábamos antes, la universidad como organización nos va a permitir exponer la suerte de esta plataforma política, la suerte de los postulados fundantes de la reforma universitaria, solo en parte. Entonces vamos a poder rescatar particularmente el hecho de que tenemos un régimen de concurso abierto para el acceso a la docencia en la Universidad de Buenos Aires y en las universidades nacionales, con mandatos limitados, con obligación de renovar los cargos en el tiempo, que hemos hecho un esfuerzo grande, institucional, para mantener cátedras paralelas, que le dan a los estudiantes la posibilidad de optar entre distintas perspectivas para el estudio de un mismo tema, que las universidades en Argentina son autónomas y que tienen una ley que así lo define. Esa ley es la Constitución Nacional y su autonomía está tutelada en ese rango, más allá de las discusiones que hoy eventualmente todavía queden pendientes en relación al ejercicio razonable o excesivo del Estado Nacional a la hora de regular esa autonomía, que son cogobernadas en distintas formas, ya no en el estricto tripartito igualitario que imaginaron los reformistas cordobeses, pero en una multiplicidad de correlaciones y de participaciones que hablan también de la posibilidad de esas elecciones autónomas, que, como decía antes, reconocen en sus estatutos y cumplen dentro de sus posibilidades con las funciones sociales asignadas y que desarrollan tareas de producción de pensamiento más allá de la difícil convivencia con las agencias estatales que en Argentina existen hoy, así como pasa en otros muchos lugares del mundo y que conviven a veces fácilmente y otras de manera conflictiva con la investigación desarrollada dentro del ámbito de las universidades. Sería necio si no hubiera escuchado a los expositores del panel anterior, entonces me parece que toda esta enunciación de un criterio de lectura de los hechos y centralmente de la plataforma, digamos, presentada por los reformistas y que en alguna medida subsiste en la universidad hoy, no hacer algunas menciones en relación al trabajo que han venido realizando un conjunto de rectores y que se ha revisado en la reunión de ayer y presentado someramente en la reunión de hoy, y que tiene por vocación aprovechar la oportunidad que nos da la próxima ocurrencia de la conferencia regional, a sabiendas de que, si bien es un acontecimiento muy relevante, la construcción de una agenda afín al conjunto de ideas que están reflejados en ese documento van a exigir un esfuerzo cotidiano, hoy, mañana, pasado, durante la conferencia. Y después, porque es muy difícil que un evento, por relevante que sea, consiga evitar la continuidad de una película que pareciera discutir hoy dos puntos centrales para la subsistencia de la universidad como la conocemos y como la creemos mejor para aportar a la búsqueda de soluciones para los problemas colectivos e individuales. Uno, la enuncia de la educación como derecho a enseñar, a aprender, y como una condición necesaria a los efectos de poder ejercer plenamente el resto de los derechos reconocidos para las personas, que se relaciona con esta defensa de la noción de bien público, en la medida en que
la satisfacción de ese derecho depende de un conjunto de condiciones que en algunos casos eventualmente pueden ser susceptibles de un aprovechamiento económico, pero que no pareciera eso, o nadie se anima a afirmarlo, ser posible en todos los casos. Entonces, escuchaba con atención la discusión sobre una alternativa o un par que repite los términos de la discusión de hace 10 años y que repite los términos de la discusión política en Argentina de la década del 90 entre la posibilidad de un aprovechamiento económico por parte de particulares de los servicios educativos y la necesidad de una fuerte intervención pública en su desarrollo y provisión. Y lo cierto es que la experiencia, por lo menos en Argentina, demuestra que la posibilidad de obtener renta de la administración del conjunto del sistema es un imposible y que entonces esa eficiencia proclamada se verifica exclusivamente cuando uno puede partir en pedazos el sistema y obviamente poner en manos de aquellos que pretenden hacer un aprovechamiento económico o obtener renta del servicio, aquellos tramos que eventualmente pueden hacerlo. De hecho, el que nosotros tengamos un desarrollo de la educación privada mucho más fuerte en aquellos sectores en los cuales la tiza y el pizarrón son el componente esencial y el recurso humano docente son el componente esencial de la oferta educativa, y no así en donde el laboratorio es un componente relevante, demuestra que el sistema desguazado es lo que es susceptible de producir una renta, pero comprendido como un conjunto, en términos de producción de pensamiento, formación de recursos humanos, etcétera, el sistema en su conjunto solo se sostiene y produce los efectos virtuosos que nosotros defendemos en la medida en que sea objeto de una fuerte intervención pública. Ahora, volviendo a la cuestión del derecho, aun cuando fuera posible, en contra de la noción de bien público, y como dicen los economistas, partir idealmente la totalidad de los servicios que las universidades producen y ponerlos en condición de ser pagados por cada uno de los que consuman esos servicios en la proporción en que lo usen, lo cierto es que subsistiría la discusión sobre quién decide qué conocimiento se produce y para qué, y quiénes lo producen, y quiénes pueden enseñar, y quiénes pueden aprender, y cuáles son las acciones políticas concretas que aquellas personas que producen e imparten y aprenden este conjunto de saberes pueden desarrollar en términos de conseguir una sociedad o dejar una sociedad mejor de aquella en la que nacimos. Segunda dimensión, no se discuten los términos de posibilidad o imposibilidad de someter una lógica privada la prestación de servicios educativos, sino que se discute en términos de cuál es el alcance o los márgenes o los contornos del ejercicio de ciudadanía que nosotros entendemos buenos para nosotros mismos y para las sociedades en las que vivimos. Y la segunda dimensión, la autonomía y la pluralidad de funciones de las universidades. Opacada quizá por la discusión que enfrentamos entre la posibilidad de aprovechar para fines particulares, esencialmente para la producción de renta, la provisión de servicios educativos, se opaca a veces la discusión sobre la autonomía, como decía, y sobre los roles de la universidad. Como planteaba antes, cuando enunciaba la tensión que uno registra entre las agencias públicas de investigación y las universidades, es un dogma reformista y una posición política del reformismo que me parece necesario recordar y volver a poner en valor presente hoy, esta que decía que puesto a elegir, que ante la duda siempre es mejor que la investigación se desarrolle dentro de las universidades, que la producción de conocimiento se desarrolle dentro de las universidades, próxima a los estudiantes y asociada a la función de enseñanza. Pero por sobre todas las cosas, por la idea de autonomía que caracterizaba a la institución universitaria. Entonces, son los propios investigadores y es la propia comunidad universitaria la que define qué investiga y para qué.
Eso produce, digamos, efectos virtuosos, nos hace responsables también en la medida en que nosotros tenemos que contestarle con acierto a aquellos que dicen, si el esfuerzo de sostener la producción de pensamiento recae sobre los hombros del conjunto de la sociedad, ¿por qué no van a ser aquellos que conducen el Estado en representación de las mayorías los que decidan el destino de la producción de pensamiento? Nosotros podemos mostrarle más de 100 años de virtuosa organización dentro de la universidad de sistemas de investigación que han sido a la vez de productivos y creativos y han defendido la crítica razonablemente eficientes. Y en cuanto a la función social, la razón es la misma. Me parece que de las discusiones de aquel tiempo, que no distan en algunos casos en mucho de las de hoy, en cuanto a roles del Estado, y a la posibilidad de la ocurrencia de otras entidades no estatales, pero públicas, para desempeñar roles sociales relevantes, la existencia de una pluralidad de autonomías dentro de los estados nacionales, aun cuando sean objeto de regulaciones razonables, siempre es virtuoso. Estas discusiones que han encontrado distintos puntos de equilibrio en Europa, en Francia o en América Latina, siguen pendientes porque la búsqueda de ese equilibrio es, como todo equilibrio institucional, siempre es un subóptimo, pendiente de ser revisado, siempre esperamos que por uno mejor. Así que, como decía antes, la conferencia es un desafío, nos obliga a recordar los puntos principales de nuestra agenda, a refrescar la memoria del 18, a ponerla en valor, pero la cumbre aporta esto, es un disparador. Eventualmente nuestra tarea es cotidiana y arranca de vuelta mañana a la mañana en el despacho o en el aula en el que cada uno de nosotros cumplimos nuestras funciones. Gracias.